México, uno de los favoritos. Y en los mercados que tenemos, bueno, siguen los mandazos de Trump sobre la guerra de Irán. El republicano asegura que va a firmar un acuerdo de paz este fin de semana en Europa. Baja el crudo de forma drástica y hay euforia, hay nervios y se palpa mucha expectación ante un debut histórico. Sí, es el de SpaceX. Fijó a última hora de ayer el precio definitivo de la OPV, la oferta pública de venta de acciones, en $135, el título, 117 euros. Con esta valoración, el grupo fundado por Elon Musk debutará en el Nasdaq con una capitalización de unos 77 billones de dólares. Pasa directamente a ocupar la octava posición entre las 10 mayores compañías cotizadas del mundo. Un total de 555 millones de acciones a un precio de $135 le permitirá a SpaceX captar unos 75.000 millones, superando con creces el récord establecido en 2019 por la petrolera saudí Aramco. La operación representa un hito para la compañía aeroespacial y también un examen para el apetito de los inversores hacia las grandes apuestas vinculadas a la inteligencia artificial. El mercado tendrá ahora que determinar si está dispuesto a respaldar valoraciones nunca vistas para una empresa de nueva generación de compañías que prometen liderar la próxima revolución tecnológica. Esta es una OPV histórica y lo es por muchos sentidos, por tamaño, por negocio y porque convierte a su fundador en el primer billonario del mundo. Es también un desafío para el Nasdaq. El precedente más cercano fue el estreno bursátil de Facebook en 2012. Fue una operación que incluso provocó problemas técnicos en la bolsa debido al volumen de órdenes recibidas. En el caso de SpaceX se espera una demanda mucho mayor y un récord de órdenes de compra en las primeras horas. La UPV se abre la empresa por primera vez a millones de pequeños inversores a través de rondas privadas. SpaceX ha recortado el tramo minorista hasta el 20% de los títulos frente al 30% inicial. Veremos hoy qué pasa en esos primeros minutos. Los defensores de la compañía sostienen que reducir SpaceX a un fabricante de cohetes es un auténtico error. Argumentan que el grupo combina 3 negocios con enorme potencial: los lanzamientos espaciales, la red global de Internet por satélite Starlink y una creciente apuesta por la inteligencia artificial y las infraestructuras necesarias para desarrollarla. Del otro lado, hay quienes recuerdan que solo el 19% de los proyectos de Elon Musk son una realidad y que la acción sale sobrevalorada. Fernando Luque es editor de Morningstar. Básicamente hay 3 grandes partes, ¿no? Lo que es Starlink, que funciona pues bastante bien. De hecho, pensamos que gran parte de la valoración de SpaceX viene de Starlink. Luego hay la pata de Starship, lo de pues todos los viajes al espacio, de hacer centros de datos en la Luna, y luego la parte de inteligencia artificial. Y valorando también pues distintos escenarios, pues nos sale una valoración media de unos 780.000 millones de dólares, que es efectivamente, pues iba a decir que menos de la mitad de la valoración a la que probablemente pues vaya pues a salir y alcanzar el primer día de cotización. Hoy programación especial en Radio Intereconomía en cierre de mercados a partir de las 3:15 de la tarde con Javier García Viviani. Bueno, antes de SpaceX vamos a tener datos de inflación aquí en Europa. Atentos a los precios en Alemania, en Francia y también en España. El adelantado quedó en el 3,2%. Las cifras llegan un día después del giro de timón del Banco Central Europeo. Sube el precio del dinero en 25 puntos básicos ante el shock energético de Oriente Próximo y el repunte inflacionista. Christine Lagarde confirmaba que la decisión fue tomada por unanimidad. En comparación con el ejercicio de marzo, los expertos han revisado al alza las proyecciones de referencia para la inflación en 2026 y 2027 debido a una senda más elevada de los precios de la energía que se espera que se transmita en cierta medida a la inflación de los alimentos, los bienes y los servicios. El Banco Central Europeo no ve de momento efectos de segunda ronda en la inflación. Aún así, mantiene abiertas todas las opciones ante la enorme incertidumbre, pero no traslada prisa por endurecer en julio las tasas de interés.
Con la decisión de hoy, el Consejo de Gobierno continúa estando en una buena posición para navegar la incertidumbre causada por la guerra. El Consejo de Gobierno realizará un atento seguimiento de la situación y aplicará un enfoque dependiendo de los datos, en el que las decisiones se adoptan en cada reunión para determinar la orientación apropiada de la política monetaria. La autoridad monetaria revisó también su cuadro macroeconómico, anticipando que la inflación seguirá subiendo durante el verano y no regresará al objetivo del 2% hasta el segundo tramo de 2027. Prevé un 3% para 2026 y un 2,3% para el próximo ejercicio. Y los mercados están a SpaceX, pendientes de la inflación hoy en Europa, todavía con cierta resaca por las palabras de Christine Lagarde, y atentos también al parte de guerra y al efecto que tiene en el precio del petróleo, que ha caído de forma abrupta. El mercado confía en que Trump cumpla su anuncio y haya acuerdo de paz este fin de semana en Europa. Eva Villanueva, adelante, buenos días. Bueno, pues bajo ese paraguas, como dice Susana, buenos días, los futuros del S&P 500 están extendiendo el optimismo que se registraba anoche en Wall Street bajo las palabras de Donald Trump. Futuros del S&P 500 que suben un 0,20%, futuros del Nasdaq que avanzan un 0,26% y, como dices, con la atención puesta en el debut más grande de la historia, la del aeroespacial de Elon Musk. Anoche, como veíamos, renovado optimismo sobre Irán que inyectaba el optimismo a los inversores. El S&P 500 subía el 1,75% y marcaba los 7.394 puntos, quedándose a las puertas de los 7.400, y mismo porcentaje se anotaba el Nasdaq Composite en una jornada en la que emergían los títulos tecnológicos. También el Dow Jones de Industriales subía el 1,86%. Y en este mismo sentido, con este mismo sentimiento, vemos cómo hoy las subidas se extienden en Asia, y donde vemos cómo se recupera el repunte vertiginoso de la tecnología. El Kospi surcoreano es el que encabeza las subidas, casi un 8%, 7,66% de subida es lo que marca de subida el Kospi. El índice Nikkei en Tokio también con subidas muy fuertes del 3,66%, marca 66.546 puntos. Y también China hoy se suma a la fiesta con subidas cercanas al 2% para la plaza de Hong Kong. Hoy los inversores que se muestran optimistas, precisamente mirando a lo que puede ser una desescalada, un posible acuerdo con Irán, y donde vemos como también la fiesta parece asentarse a lo que va a ser la apertura de la bolsa europea. Los futuros del DAX apuntan a una subida del 1,61% en una jornada donde, por supuesto, vigilamos y muy de cerca lo que está pasando en un mercado de divisas donde se ha visto cierta relajación en el activo refugio por excelencia desde que se iniciase el conflicto, el dólar, que lo tenemos en ese índice que enfrenta contra las principales divisas en 99,77 unidades. Ha caído con fuerza en las últimas horas. El IBEX, se me estaba colando aquí el IBEX, ahora vamos a ello. El eurodólar, que está en 1,1570 unidades. Y, por supuesto, importante lo que está pasando al oro. Se encamina a registrar su semana con segunda consecutiva de pérdidas, con unas caídas que rondan el 3,2% en medio de lo que va a ser una alimentación y temor de subida de tipos. $4.185 marca el oro. La plata ahora retrocede un 0,76% y vemos, como decías, las caídas fuertes del petróleo, que llega a marcar el Brent 88,66 dólares en mínimos de 2 meses. Bueno, porque el mercado entiende o quiere agarrarse a la esperanza de que sí que va a haber un acuerdo de paz este fin de semana, tal y como ha anunciado Donald Trump, pero los bandazos en esta guerra son continuos, porque Irán ha desmentido hace escasos minutos al presidente. Última hora del asunto. Pues sí, según informan los medios iraníes, el portavoz de Exteriores del gobierno de Teherán, Ismail Baghei, ha reconocido que gran parte del texto en esa negociación con Estados Unidos ya se ha finalizado, pero que Irán no va a ceder ante sus líneas rojas. Todo un jarro de agua fría en cuanto a la retórica, no por el mercado, desde luego que sigue extendiendo el optimismo, sobre ese discurso triunfalista de anoche de Donald Trump, en el que señalaba que Estados Unidos e Irán podrían firmar un acuerdo de paz tan pronto como este fin de semana, una firma que conllevaría la reapertura del estrecho de Hormuz a la navegación.
Pronto tendremos una firma y los documentos están listos, así que ya veremos todo muy bien. Debería estar listo y debería hacerse bastante rápido. Lo desean tanto como los demás y creo que hay muchas buenas relaciones. Cuando se le preguntaba a Donald Trump si el líder supremo de Irán, el ayatolá Mojtaba Jamenei, aprobaba el acuerdo, el jefe de la Casa Blanca daba por hecho que la respuesta era que sí. Y en cuanto al contenido del acuerdo, apuntaba que se trata de un memorando de entendimiento sólido, aunque un tanto conceptual. Una vez más, eso sí, volví a hacer hincapié en que todo lo que ha hecho Estados Unidos, como lo que es indispensable para ese acuerdo final, es que se debe garantizar que Irán no pueda desarrollar un arma nuclear. Y lo más importante es que hemos conseguido un acuerdo por el que Irán nunca tendrá armas nucleares, que era precisamente el objetivo por el que tuvimos que pasar todo este proceso para lograrlo. El anuncio de Trump llegaba en la Casa Blanca después de que cancelase los ataques militares planeados contra Irán, alegando avances en las negociaciones y, como decías, destacaba y se desataban las subidas bursátiles y la caída del precio del petróleo, que todavía se mantiene. 7:11, esto es Radio Intereconomía, hay más noticias. El Banco Mundial rebaja el crecimiento global al 2,5% debido al conflicto de Irán. El organismo advierte de un aumento en el precio del coste de la energía y aumento de la inflación que subirá en 2026 hasta el 4%. Todo esto está encareciendo la financiación en todo el mundo. Es el nivel de crecimiento más bajo desde la pandemia de COVID. Esta nueva proyección es 5 décimas más baja que la del año pasado. Además, según el documento presentado por el Banco Mundial, se espera un aumento significativo en el precio de los fertilizantes. El Eurogrupo se reúne hoy para abordar la extensión del margen fiscal a los estados, que servirá para impulsar las inversiones energéticas. Los ministros de Economía y Finanzas debatirán hoy esta propuesta que tiene como objetivo acelerar la transición energética de la Unión Europea. Al alcance de la cláusula nacional usada para financiar proyectos de defensa podría ser utilizada para dar luz verde a proyectos de este ámbito. El presidente francés Emmanuel Macron recibirá al primer ministro de Canadá, Mark Carney. Lo hará en el Palacio del Elíseo en vísperas de la cumbre del G7 de Evian, que se celebrará del 15 al 17 de junio. El objetivo de Carney es reforzar sus lazos estratégicos con Europa, donde también visitará Irlanda. Entre las diferentes cuestiones que debatirán entre los dos se encuentra la defensa, la inteligencia artificial o los minerales críticos. Una delegación encabezada por el representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, podría llegar hoy a Brasil. Con el objetivo de discutir sobre aranceles durante la reunión del G7, el presidente brasileño Lula da Silva podría reunirse con Trump para intentar revertir estas medidas comerciales. Además, también se reunirá con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, para hablar de las restricciones europeas sobre los productos de origen animal brasileño. Recordemos que ahora mismo Brasil está sujeto a un arancel global del 10% que podría elevarse hasta el 37,5%. Y el Papa León XIV celebra hoy su última jornada de su visita oficial a España. El pontífice se traslada a Santa Cruz de Tenerife, donde los actos se centrarán en acogida e integración de personas migrantes y se celebrará una multitudinaria misa en la capital tinerfeña. Esta misa será el broche final de la primera visita de su santidad a nuestro país. La organización prevé que sea una de las mayores concentraciones religiosas de las últimas décadas. León XIV defendía este jueves la necesidad de acoger a las personas migrantes. No son números ni expedientes. Ustedes son personas con una familia y una casa dejada atrás, con sueños que nadie tiene derecho a despreciar. Pero también quiero decirles que su vida debe ser protegida.